Bueno, Juanma querido, yo tuve la suerte de conocerte. De hecho, ya mi socio me había pasado videos tuyos, solo que no había unido la cara con la cuenta. La cuenta tuya es extraordinaria, después lo vamos a poner acá para que la gente lo pueda ver y la pueda seguir. Contanos un poquito quién sos, qué estudiaste, qué te dedicás, hace una introducción y nos metemos en materia. Dale. Bueno, gracias por el momento y la charla que más allá de, obviamente, compartir un poco de conocimiento, está bueno también conocernos, que estuvimos charlando ahí en el viaje que nos encontramos. Mi nombre es Juanma, Juan Martín Jus, para los que quieren conocer mi nombre completo, en Instagram me van a encontrar como @lic Juanma Jus. Soy kinesiólogo, osteópata también, y me especialicé en biomecánica, que básicamente la especialización en biomecánica no es un posgrado que uno elija hacer. Ahora hay una diplomatura que salió por ahí, pero no es un posgrado formal de un área de la kinesiología que ya tenga su estudio bien formado. Yo lo hice con unos cursos que tuve que viajar al exterior para hacerlos, de una marca que se llama Functional Patterns o patrones funcionales, y a partir de ahí también fui combinando con información que fui investigando por mi cuenta, estudiando de distintos autores, pero la idea de la biomecánica es entender la calidad del movimiento para hacerlo más eficiente, más efectivo, y después poder usarlo tanto para rendimiento, para que el movimiento efectivo te lleve a rendir mejor, con menos gasto, o como algo para rehabilitar, que es donde yo más me especializo, y tratamos de mixear los dos mundos en mi gimnasio para poder hacer que las personas que vienen con lesiones puedan tener no solamente su rehabilitación, sino también mejorar con el mismo método su desempeño, su rendimiento, utilizando el mismo método. Siempre tenemos este eslogan de que tu entrenamiento sea tu rehabilitación y tu rehabilitación sea tu entrenamiento, que no sean dos cosas distintas, que todos se compartan el mismo ámbito. Parafraseando un poquito Hipócrates con el alimento y el medicamento, ¿verdad? Bien, y entiendo que también sirve como veces de prevención, ¿no? De lesiones, o sea, el poder aplicar patrones correctos de biomecánica en los movimientos, en los entrenamientos y en el día a día, como para ya ir entrando en materia. ¿Cuáles son los mayores errores que vos ves hoy en día, sobre todo de la gente con la que más trabajo yo, que son profesionales, dueños de negocio, que generalmente están todo el día, por un lado, con mucha carga de estrés y por el otro lado, muy sedentarios, o sea, muchas horas trabajando con computadora y demás? ¿Cuáles son los mayores errores que vos ves hoy en día en este tipo de población específico? Mira, en el público que hace actividad física por una cuestión de que sabe que lo tiene que hacer por salud, que quizás hay como, viste, distintas barreras de sedentarismo. Está el que no quiere saber nada y no lo va a hacer nunca, está el que lo hace porque lo tiene que hacer obligado y labura igualmente 8 horas sentado, y después tenés el que disfruta de la actividad física y lo hace ya más por rendimiento, por gusto. En este mundo de gente que es sedentaria porque labura sentado, está mucho tiempo quieto, yo creo que lo peor que nadie empieza a atajar a la hora de ponerlo a entrenar para intentar mejorar la salud es considerar las posturas en las que más tiempo pasa esa persona y Ujú. entender cómo hacer para que no se adapte demasiado a eso. ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo se adapta a lo que más hace. Si uno está todo el tiempo adaptado a estar sentado, probablemente la tendencia de los músculos y la fascia, que es como un tejido que recubre los músculos, como imagínense un traje de neopren, se empieza como a adaptar a estar sostenido en esa flexión de cadera, como cuando estamos sentados, o con esa curvatura en el caso de que estés muy encorvado. Entonces el cuerpo cuando quiera salir de ahí va a estar incómodo, le va a empezar a doler el cuerpo, no va a saber cómo manejarse por fuera de ese contexto. Entonces, para romper con esto, en su momento se empezó a hablar de las pausas activas, de decir, bueno, no pasemos tanto tiempo sentados, cortemos el día de laburo o las 8 horas sentados y empezamos a hacer movimiento cada 1 hora o 2 horas Que para que no son se adapte tanto. esos famosos snacks de movimiento, ¿no? Exactamente, hay gente que ahora se conoce como snacks, que son como pequeños movimientos para hacer e interrumpir ese patrón continuo de estar quieto, sedentario completamente. Pero lo que tiene eso es que, por un lado, es simplemente mover el cuerpo sin una estrategia concreta que se adapte a las tendencias de cada persona. Porque nosotros dos podemos estar sentados con una flexión de cadera, pero yo tengo tendencias en mi cuerpo que son distintas a las tuyas. Ujú. Por distintas cosas, por lesiones previas, por traumas emocionales, por, no sé, lo que hablábamos un poco en la semana o ayer, de yo tengo más distensión abdominal que vos, por mi dieta. Bueno, hay un montón de cosas que van a hacer que mi cuerpo esté adaptado de una manera diferente a la tuya, aunque estemos en la misma posición. Entonces,
El primer error para mí es que esas pausas activas son todas inespecíficas para lo que necesita la persona. Para que sean específicas, requieren de un análisis postural y de movimiento, y en ese análisis poder ver cuáles son las tendencias de ese cuerpo para poder darle una estrategia concreta. Y segundo, que las pausas activas terminan siendo, al ser snacks, terminan siendo cosas que el cuerpo no se termina de adaptar a eso. Uno lo que quiere hacer es, me desadapto de estar sentado para adaptarme a, no sé, una postura de pie o una movilización de mi cuerpo. Ahora, como son, bien vos decís, snacks, son muy poquito y la idea es que el cuerpo se adapta a algo que hace mucho. Hay un principio en inglés que se llama principio SED, que es adaptaciones específicas a las demandas impuestas, es la traducción, Ujú. y es a lo que más hacemos o con más intensidad hacemos. Entonces ahí se empieza a meter el trabajo de la fuerza, el trabajo de, bueno, che, vamos a estimular fuerte el cuerpo para que se adapte a otra cosa, y en el medio todos los beneficios fisiológicos del entrenamiento de la fuerza. Y ahí Bien. ya entramos en el otro mundo, que es los errores que se cometen dentro del gimnasio. Pero en principio, como norma general, lo primero creo que es el error de, primero, no cortar a ese ritmo de estar 8 horas sentados, y lo segundo es que no sea específico ese trabajo. Y después, aparte de eso, el trabajo que se vaya a hacer en el entrenamiento, en la sala de musculación o en el gimnasio o donde sea que uno entrene, también hacerlo específico con algunas cositas que, si querés, podemos ir adentrándonos. Perfecto. O sea, lo ideal, por supuesto, es hacer un análisis para ver qué es lo que más nos conviene para salir de ese patrón de estar sentado tanto tiempo. Pero esto es como cuando hablamos a la hora de entrenar. Es bueno salir a caminar y depende de dónde venís. Si sos un deportista de alto rendimiento, no te va a servir para nada. Ahora, si no estabas haciendo nada y esto es lo único que puedes hacer en este contexto, bueno, hagámoslo y sobre eso vamos optimizando. Entonces, estaría bien decir que estos snacks están buenos por si es que estás todo el tiempo sentado, pero no es lo óptimo. Vamos bien, ahí. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Y hay algunas señales que yo puedo ir identificando, como que se está gestando una cierta lesión o algún problema antes de ya pasar a meternos en el entrenamiento de fuerza? Normalmente el cuerpo, nosotros tenemos un principio que es el principio de la distribución del estrés mecánico. Imagínate tu cuerpo como si vos tuvieras, vamos a separarlo en un par de grupos grandes de articulaciones. Hombros, caderas, rodillas, tobillos, codos y muñecas. Lo Porque separamos en... tengo la nena de 1 año y medio, estoy con hombros, rodillas, cabezas y pies, o sea, es la misma canción, ok, bien. Perfecto, bueno, esa Pensé canción. que íbamos por ese lado ya. Vamos a imaginarte que entre todas esas articulaciones vos tenés un 100% de estrés mecánico que tenés que distribuir lo más equitativamente entre esas articulaciones. Ujú. Y normalmente por estas tendencias que tenemos viciosas, por distintos motivos de los que hablamos recién, el cuerpo empieza a acumular quizás un porcentaje más elevado en algunos puntos de estrés mecánico, que es esfuerzo, es decir, no sé, para levantar algo hacia el techo uso 100% mi hombro y no uso nada mi codo. Si yo hago esto todo el tiempo, va a llegar un punto en el que se llevan tanto trabajo el hombro que va a empezar a sufrir más rápido que el codo que no se está moviendo. Bien. Esto es, nosotros lo llamamos distribución del estrés mecánico. Cuando esa distribución del estrés mecánico empieza a fallar, uno empieza a tener sobrecargas, alguna micro lesión o alguna molestia constante. Che, cada vez que juego al fútbol siento el isquio del lado izquierdo más agarrotado, siento el hombro derecho que cuando hago banco plano ya me empieza a joder más que el izquierdo. Empieza a dar señales de eso. Lo principal son esos síntomas que uno va teniendo en el día a día, que normalmente se normalizan, nada, es parte del entrenamiento, es porque no te mueves hace mucho y demás. Pero la primera alerta es cuando es asimétrico. Ya hay un lado que empieza a trabajar más que el otro. Y la segunda alerta es cuando le encontramos un patrón de, che, cada vez que me toca el día de piernas, siento el isquio izquierdo que empieza a llamarme la atención. Y es el izquierdo. Bueno, ya ahí te empieza a hablar de una mala distribución del estrés. A la larga, eso termina generando micro roturas que se van acumulando y el microtraumatismo acumulado termina generando una lesión. Entonces tenés como distintas fases y hay maneras de verlo. Obviamente, a modo de prevención, está lo que hablamos previamente, el análisis postural ya te da una idea, o el análisis biomecánico de cómo se mueve, de por dónde puede ir la cosa. Pues yo veo que tu cadera gira más para un lado que para el otro, o está más levantada de un lado que del otro, entonces yo ya tengo una idea de eso. Si tienen la posibilidad de ya tener un análisis de eso, ya lo previenen. Pero si no, cuando empiecen a presentar esos microsíntomas, no lo asocien como algo normal, sino a prestar la atención y ver si esto es un patrón recurrente porque a la larga puede traer esas lesiones.
Es que ya de por sí uno viene con ciertas asimetrías y después el movimiento lo va acentuando. Entonces, ¿a partir de qué edad vos recomendás hacer este tipo de análisis como para empezar a atajar a tiempo todos estos problemas? Después dolores de cadera, dolores, bueno, todo tipo de dolores, ¿no? Se puede hacer a cualquier edad, la realidad es que no tiene una edad ideal. Si nosotros lo que tenemos en cuenta es en el periodo de desarrollo el cuerpo cambia mucho y cambia muy rápido, entonces todo lo que son adolescentes, si se va a hacer es un trabajo que hay que renovarlo continuamente porque el cambio es muy grande normalmente. Me pasa mucho, yo tuve varios casos de éxito de escoliosis, donde corregimos muchas escoliosis y en adolescentes se ve mucho caso de escoliosis y me llegan muchos de ellos. Nosotros optamos He por no visto en tu trabajar con página resultados extraordinarios, realmente. sí, si van a la página van a ver un par que tenemos ahí fijados que son realmente llamativos. Y claro, el que ve eso dice, bueno, mi hijo tiene escoliosis, lo llevo. Nosotros estamos tratando de, como tenemos un programa que tiene un porcentaje grande, nos pasaba que con los chicos no enganchábamos tanto, los adolescentes están en otra, están en el Perdón que colegio. justo no se escuchó esa parte. No sé si es que se fue a internet o qué pasó. Tenemos un porcentaje alto y se fue. Voy de vuelta. Tenemos un porcentaje alto en nuestro programa de trabajo online, trabajo virtual, a distancia. Que eso hace que los adolescentes no se enganchen tanto a veces porque, no sé, no les gusta mucho la cámara, el hecho de conectarse, hacer una tarea que quizás no les gusta tanto, porque tampoco es que es súper divertido, no es un deporte, nada, están en otra. Entonces, hoy en día nosotros no estamos abocándonos a adolescentes, pero sí se puede hacer. La recomendación ahí es tener la precaución de hacerlo bastante seguido, este tipo de controles, porque ellos cambian mucho por su desarrollo, obviamente. Pero ya una vez que nosotros nos asentamos físicamente, cuanto antes mejor hacer este tipo de Sí, análisis, ¿verdad? 18 o 20 años ya ibas a tener una base sólida para trabajar a largo plazo y no va a cambiar tanto desde ahí. Perfecto. Y esto que hoy se puso bastante de moda de trabajar parado, por ejemplo, ¿no? Estos escritorios móviles, entonces, que incluso lo hacen mientras van caminando. ¿Esto tiene más beneficios que perjuicios? ¿Tiene sentido? ¿No tanto desde tu mirada? Desde la lógica teórica hace más sentido. Decimos, bueno, che, nos estamos adaptando mucho a estar sentados, empecemos a trabajar parados. Parados es una postura que deberíamos tener como una de las principales, ¿no? El desarrollo del ser humano tiene cuatro patrones principales según nuestro método, nuestra mirada, que es estar de pie, caminar, correr y lanzar. Nos diferenciamos del resto de especies por ser muy buenos en eso. Entonces decís, bueno, trabajar parado o caminando termina siendo una buena alternativa. El problema es que también tenemos malas tendencias de cómo caminamos, cómo pisamos, cómo estamos parados. Entonces, simplemente el hecho de estar parado puede traer el beneficio de no estar todo el día encorvado, pero quizás trae el hecho de desplazar el problema a otro lado y hay que entender cómo estar bien parado si uno quiere trabajar parado o caminando. Lo mismo, cómo caminar, cómo pisar y demás. Después entran ahí ya cuestiones más fisiológicas de si te sirve a vos estar estresado trabajando mientras estás parado y caminando y demás, que ya es otro mundo, pero en cuanto a lo que es postura, dolores y sostén del cuerpo, es una mejor alternativa para mí a estar sentado 8 horas, pero sí tener en cuenta que hay que aprender cómo estar bien parado esas 8 horas, porque si no termina siendo lo mismo, pero en otra posición, una mala adaptación del cuerpo. Es que, como decías, ¿no? Si ya hay una simetría preexistente y yo Exacto. repito un movimiento ahí, puedo llegar a tener otro tipo de alteración. Genial. Total. Así, yendo al gimnasio, que entiendo que debe ser uno de los puntos más importantes, o me lo dirás vos, ¿cuáles son aquellas variables que vos decís, mira, esto es lo que no puede faltar a la hora de entrenar desde el punto de vista de la postura, la prevención y un análisis biomecánico? El principal objetivo es que el trabajo sea personalizado, no desde solamente la progresión de la carga o pensar simplemente en cómo hago que esta persona se adapte mejor a estos ejercicios para progresarlos, sino también en la calidad del ejercicio. Acá nosotros tenemos una mirada específica de, sí, se puede trabajar sobre lo cuantitativo, la cantidad de movimiento, la cantidad de fuerza, la cantidad de flexibilidad, pero eso termina siendo un patrón que tenemos que construir arriba de una estructura que ya funciona bien. Si no, es como, si vos le agregás cantidad todo el tiempo, por más que sea progresivo, es como ponerle un motor de Fórmula 1 a un fitito. Está todo desalineado, está muy desgastado y le estás poniendo más potencia y más y más y más.
y eso termina haciendo que la máquina no funcione bien, porque terminas exigiéndola más de lo que puede soportar. Entonces, yo creo que más allá de esa progresión de carga que tiene que ser importante, es un buen análisis inicial de qué necesita la persona en cuanto a lo cualitativo, qué tendencias asimétricas tiene la persona, cómo va a distribuir esa carga en su cuerpo y demás. Y una vez que eso está hecho, lo que yo creo que es importante y que no se presta mucha atención en el gimnasio es el hecho de no trabajar constantemente de manera bilateral. Estamos muy acostumbrados a hacer sentadillas con las dos piernas, peso muerto con las dos piernas, banco plano con los dos brazos, pre-militar. O sea, sigue siendo casi siempre una tendencia bilateral en la mayoría de los entrenamientos. Después se va poniendo más de moda en diferentes lugares, entrenamientos un tanto más funcionales, que eso está bueno. Y después, lo otro es, se prioriza mucho el plano sagital, todo lo que es flexo-extensión, para arriba y para abajo sobre todo. Y cuando vos te pones a mirar, en casi todos los deportes, incluso en la gente que no hace deporte, en las actividades diarias, no nos movemos constantemente para arriba y para abajo, nos movemos más hacia adelante y hacia atrás, hacia los costados. Entonces, la idea es priorizar lo que el cuerpo necesita más cuando sale de la sala del gimnasio, porque para eso es la preparación física, te prepara físicamente para salir afuera y rendir lo mejor posible con el menor riesgo posible. Entonces, Bien. ahí es donde, si entran a mi Instagram o a mis redes, van a ver que nosotros trabajamos mucho con poleas para poder empujar en este plano horizontal y no estar todo el tiempo empujando con peso libre hacia arriba y hacia abajo, que también lo usamos, pero no es nuestra prioridad. Entonces, ya hay dos principios que se ven mucho en el gimnasio que yo les diría que los empecemos por lo menos a tratar de readaptar un poco. Es decir, che, no pretendo que hagas mi método sí o sí, pero por lo menos si vas a empezar a entrenar y querés buscar un poco más de versatilidad para que tu movimiento sea más saludable, salir del plano sagital constantemente y salir de lo bilateral constante, porque en lo unilateral te vas a encontrar con muchas deficiencias, en este plano te vas a encontrar con muchas deficiencias porque es lo que nadie entrena. Y lo último que de vuelta hoy en día se está viendo un poco más, pero se evita bastante en el gimnasio, son los planos rotacionales. Empezar a rotar no solamente con el tronco, que hoy en día hay mucho ejercicio de movilidad de torácicas y los ejercicios tipo Pallof y demás, sino también torsiones a nivel húmero, torsiones a nivel Sí, que más bien fémur. ese es antirrotacional. Claro, y encima de eso, le ponen mucho ese rótulo de antirrotacional, que ese es un buen tema para hablar. La realidad es que si vos mirás la disposición anatómica de los músculos que rotan la columna, los oblicuos, por ejemplo, Sí. tiene una dirección diagonal oblicua justamente porque son rotadores, no van a frenar una rotación. Lo que quieren hacer es generar esa rotación de manera eficiente. Y hoy con el tema de buscar estabilidad en la zona lumbar, a través del core y todo este entrenamiento de la zona media, tratan de trabajar más como antirrotación y para mí es un gran error. O sea, hay otros músculos que pueden ayudar a Extraordinario estabilizar. entonces lo que estás planteando, porque esto ya sacude un poco cómo se enseña en la mayoría de los lugares. Incluso el famoso twist ruso, o no sé, como le llamen en cada uno, ¿no? Que uno tiene la pesa rusa y o con cualquier tipo de peso y lo va llevando de un lado al otro. Hay algunos profesionales que te dicen tenés que buscar la rotación y hay otros que te dicen justamente lo que tenés que buscar es no rotar. O sea, trasladar el peso manteniendo el núcleo fijo. Acá el que tiene la respuesta sos vos o el que nos puede aclarar un poquito el tema. Acá es importante entender, obviamente, la mecánica a través de cómo está compuesto nuestro cuerpo. Esto que te decía, hay músculos que están orientados de una manera para hacer que nuestro cuerpo rote. Lo que pasa acá muchas veces es, se evita ese tipo de rotaciones porque hay muchas, no sé si es por este motivo, pero algo que veo mucho es en los gimnasios se evita este tipo de rotaciones porque hay mucha gente que esa rotación le produce dolor. Ujú. Entonces, bueno, vamos a entrenar el core sin que te produzca dolor. Entonces, no rotes con el tronco sobre la pelvis y empezás a ir como más en bloque, que vaya más en la carga y no tanto tu cuerpo. La realidad es que esos músculos están ahí para moverte, tu columna tiene la capacidad de rotar justamente porque necesita rotar, y cuando nosotros caminamos, lo que debería pasar, si este es mi tronco y esta es mi pelvis, es que haya una rotación opuesta. Por eso cuando avanza un pie, avanza el brazo del otro lado. Avanzamos con el pie derecho, avanza nuestra mano izquierda al caminar o al correr. Ujú. Eso tiene un nombre, se llama reciprocidad contralateral, es decir, es recíproco el movimiento de un lado con el lado contrario. Cuando uno hace eso, no es que va el brazo y la pierna sola, el tronco rota con el brazo y la pierna rota la pelvis también hacia el otro lado. Entonces se generan como esas torsiones constantes, que esa torsión, cuando está bien hecha y bien distribuida a lo largo de la columna, hasta es
ayuda a hidratar los discos vertebrales. O sea, si eso se hace bien y bien distribuido, es lo que le permite a la columna mantenerse móvil, sana, protegida, con los músculos bien en contracciones armónicas para que no termine generando una compresión excesiva, unas cizallas que irriten los discos, que generen esas protusiones, esas deshidrataciones y demás. Pero hay que entender cómo hacerlo bien, que ahí está el problema más grande. ¿Cómo hago para rotar y que toda esa rotación no se acumule, por ejemplo, en mi última lumbar y me termine pinchando la hernia o me termine generando la hernia? Y ahí es cuando empiezan todo el mundo a, che, cada vez que le pido rotación a esta persona le genera dolor. Bueno, lo voy a evitar. Lo pido a otra, le duele. O lo voy a evitar. Y pero a este no le duele. Bueno, no importa. Le pido que no rote, por las dudas, para que no le duela. Entonces empiezan como a cambiar los conceptos de los ejercicios y por qué se hace de una manera con uno y de una manera con otro y se tienen resultados diferentes. Y es porque no se ve este parámetro más cualitativo de movimiento. ¿Cómo distribuyo ese estrés mecánico en esa columna para que rote sin dolor? O para que rote y no le genere una lesión a futuro. Cuando se entiende eso, se puede lograr hacer ejercicios rotacionales entre tronco y pelvis, acceder a musculatura que normalmente cuesta acceder, como la musculatura oblicua, que mucha gente ni la siente cuando trabaja, y a la vez estar trabajando sobre la salud de tu columna con el trabajo del core asociado. Ujú. Que todo ese contexto se logra gracias a una buena evaluación de esto que hablábamos de lo cualitativo. Bueno, muy interesante. O sea, como ocurre en nutrición, el principio de individualidad es clave, o sea, es rey. Entiendo también que lógicamente tal vez en una clase de CrossFit o de Funcional tenés 30 tipos, entonces no podés individualizar y uno no cae con una mala voluntad de terminar generando esa antirrotación, por decirlo de alguna forma. Pero siempre lo ideal será trabajar uno a uno. Ahora, para trabajar el core, movimientos estáticos, movimientos dinámicos, ambos, ¿qué sugerís? Para público general, por supuesto. Obvio, obvio. Tenemos ambos, y esto es lo que te decía, depende del contexto. El cuerpo tiene músculos que tienen funciones más estabilizadoras o más posturales, si se quiere, y tenemos músculos que son más dinámicos, más efectivos para generar una potencia para lanzar, potencia para pegar, potencia para correr, que tienen que funcionar con más rango de movimiento, contracciones más fuertes, que tienen más brazo de palanca. Hay músculos que son más cortos, músculos que son más largos, entonces va a haber que trabajar de ambos lados, tanto de lo dinámico con algo más, quizás como las rotaciones que hablábamos recién, como algo más estático que puede tener más que ver con la capacidad neuromuscular de controlar y estabilizar ciertos sectores a través de esa musculatura del abdomen. Tenemos distintas capas de músculo en el abdomen, empezando por el más profundo, que es el transverso, después tenemos las capas de los oblicuos, interno y externo, y después tenemos por delante el recto abdominal, que es el de los cuadraditos que le vemos a los fisioculturistas. Eh, Cada una de esas Carlos. capas va a tener... Y a Carlos también, que Y después me acá, preguntan si es que natural o no. todavía estamos en duda de si es natural o no. Bien. Eh, que todas esas capas van cumpliendo distintas funciones y movimientos en distintos planos. Entonces, entender cómo es la anatomía y cómo ese músculo se relaciona a distintos segmentos óseos te va a ayudar a decidir por qué estimulo con un ejercicio más dinámico o con un ejercicio más estático. Se hace mucho ejercicio estático por esto, por miedo a mover una columna que ya se mueve mal e irrita y lastima. De hecho, hace poquito hice un video hablando sobre los hipopresivos, porque se habla mucho de que el hipopresivo ayuda a la postura, ayuda a la parte de la estabilidad lumbopélvica, y se usa mucho para personas con hernias, personas con ciática, todos temas relacionados a la columna. Y si bien tiene la capacidad de estabilizar o generar más contracción en las capas profundas del abdomen, como en el transverso, y trabajar con el diafragma en una succión y en un estiramiento bastante interesante, que eso es lo que yo le veo positivo, lo que hace es anular mucho la acción de los músculos más superficiales y dinámicos, porque dejas de contraer el oblicuo, dejas de contraer el recto para poder hacer esa succión. Si no conocen los hipopresivos, después mírense una imagen, es como succionar el abdomen hacia adentro. Y eso lo que hace es, te pone en compromiso cuando vos necesites acceder a esa musculatura más superficial, más dinámica, por ejemplo, cuando corres, saltás, pegás, lo que sea que vayas a hacer. Entonces te va a pasar que te vas a sentir mucho mejor en estático cuando estés sentado trabajando, cuando estés en el día a día en tu casa, pero capaz, me ha pasado con alumnos, hacen vóley, por ejemplo, hacen vóley y tienen una rotación para poder rematar,
tan grande que se terminan desgarrando un oblicuo, generan una hernia inguinal. Entonces, lo que hay que entender es, según el contexto de lo que necesite la persona, voy a priorizar una cosa más que la otra, pero ambas cosas van a tener que ser trabajadas porque todas tienen una utilidad para algo puntual. Bien. Obviamente, si tengo un deportista, voy a fortalecer o priorizar más lo dinámico sin descuidar lo estático, y a la inversa en alguien que quizás es más sedentario y no necesita tanto estímulo dinámico. Bien, para tocar un poco justamente de lo que venís hablando, de deportistas, ¿cómo hacemos en el caso de deportes que son tan asimétricos? Por ejemplo, tenis, vóley, que dijiste. O sea, ¿cómo se trabaja ahí justamente? ¿Se compensa un poco o sea, cuando vas a trabajar en trabajo de fuerza, se trabaja de forma unilateral para tratar de buscar un poco de balance? Me ha pasado muchas veces, incluso en clases de CrossFit, ver gente que tiene una fuerza muy importante a la hora de levantar una sentadilla, pero cuando tiene que hacer una pistol no hay forma de hacerlo, incluso sin peso. Entonces, ¿cómo juega esto en el día a día de una persona? O sea, ¿esto tiene sentido decir, bueno, mira, cuando voy a cargar bilateralmente soy una bestia, pero unilateralmente estoy desbalanceado por completo? Sí, pasa mucho. Ya de por sí todos somos asimétricos porque tenemos un hemisferio dominante, somos diestros, somos zurdos, entonces quizás en un deportista está 10 veces más exagerado porque no solamente tiene esa preferencia, sino que la entrena, porque está todo el día sacando en el tenis, como Nadal, que tiene el brazo izquierdo así, Mm. o alguien que hace vóley, lo que sea. Entonces, el deporte te exagera mucho más eso, pero lo tenemos todos y todos tenemos una tendencia asimétrica. Y acá lo típico es tratar de decir, bueno, si tengo más estimulado un lado, estimulo más el otro. Y acá hay un pequeño costo asociado que puede aparecer si solamente trabajamos de esa manera, que es importante y está buena la pregunta, porque no tiene que ver con la cantidad de carga nada más que le pongas a ese lado, sino con estos parámetros de calidad que te decía. Y yo siempre doy este ejemplo cuando me hacen esta pregunta. Cuando vos vas a lanzar, imagínate que vas a lanzar una piedra o algo con tu mano hábil, supongamos que es la derecha. Vas a lanzar y vas a llegar re lejos, va a ser un movimiento que no se va a ver tan desprolijo. Ahora, cuando vas con la mano izquierda, de hecho hay memes por todos lados de que es un movimiento muy poco armónico, no es estético, no sale con potencia la piedra. Y esto es porque hay una secuenciación de movimientos que no está coordinada, no es por una cuestión de fuerza. Es porque querés tirar con la mano antes que con el hombro, el cuerpo no terminó de girar y vos ya estás sacando la piedra. Todo eso, como uno tiene un lado dominante donde ya lo tiene más entrenado y quizás lanzó más veces con el lado hábil, termina haciendo que ese gesto sea malo, y eso es lo que hace que vos no puedas desarrollar una buena masa muscular de ese lado o mantener esa fuerza. Entonces, si yo estimulo muscularmente o le meto más carga o empiezo a entrenar más fuerte del lado que no sé mover muy bien, quizás gane masa muscular y me ponga simétrico, o quizás gane fuerza y pueda levantar lo mismo. Ahora, como el movimiento no es tan armónico y está descoordinado, el costo es que es muy probable que esa carga me esté generando una mala distribución del estrés, como hablábamos al principio, y pueda acumular lesiones ese lado. Entonces decís, che, estoy levantando el mismo peso, pero este lado estoy lleno de lesiones o me empieza a generar sobrecargas constantemente. Y uno dice, bueno, no es porque es el lado inhábil, pero tiene que ver con esta parte de hay una mala coordinación, una mala armonía de ese lado. Entonces, solamente construir masa o fuerza sin entender la armonía de ese lado va a terminar generando un costo asociado. Se puede trabajar asimétrico, pero priorizando primero el mismo paso a paso que dijimos antes. ¿Qué fallas tiene ese lado? ¿Cómo distribuye el estrés? Lo distribuye así, así, así. Bueno, hay que distribuirlo bien y después construimos fuerza y masa muscular arriba de eso. Bueno, extraordinario lo que estás diciendo. De hecho, una de las preguntas era, viste que hoy en día también está otra vez muy de moda el entrenar pesado y al fallo, cuando en realidad tal vez todavía no tenés una coordinación correcta o una técnica correcta del movimiento, y muchos esto lo dejan de lado o en un segundo plano. Ya más o Ujú. menos vislumbro por dónde puede venir tu respuesta, pero ¿qué nos puedes decir con respecto a este tema? O sea, cargar, cargar peso o mejor siempre priorizar la técnica y sobre eso ver el tema del peso. Hablando de hipertrofia y fuerza. Yo pienso que, obviamente, mundo hipertrofia va a tratar de sacrificar quizás un poquito de técnica con tal de llegar a que el músculo desarrolle un poco más, a acceder a cierto tejido de una manera más exhaustiva. Y entiendo que se busque eso para poder acceder a ese tejido y desarrollarlo más. Ahora, cuando eso te empieza a generar un deterioro articular por desgastar la técnica o por utilizar otro mecanismo que no era el correcto para moverte, ya es poner en la balanza qué querés hacer. Si vos sos un fisicoculturista, capaz que vale la pena pagar ese costo. Ahora,
Si vos sos una persona que lo único que está buscando es estar más saludable, no vas a estar más saludable con las articulaciones todas rotas. Y lo peor es que decís, bueno, pero yo quiero estar grandote, y cuando la articulación te diga no puedes entrenar más, te vas a pinchar de vuelta y vas a volver a estar con el físico más dejado porque no podés entrenar, ya el cuerpo no te lo deja. Entonces, también es como sacrificar un poco la recompensa a corto plazo para verla a largo plazo en mantengo mi salud osteoarticular sin poner como prioridad el desarrollo rápido de mi estética y de mi volumen, y voy de a poquito construyendo con una buena calidad. Acá hay, en la técnica del ejercicio o en lo que es las lesiones o dolores relacionados al entrenamiento, para mí hay como tres factores a tener en cuenta. El primero es, obviamente, la progresión de la carga. Cualquier persona que le hagas una carga más elevada de la que puede soportar tiene más riesgo de lastimarse, entonces gestionar bien las cargas es algo que los preparadores físicos conocen muy bien. La sobrecarga progresiva la hacen la mayoría bastante bien. Segundo, la técnica del ejercicio particular que uno vaya a hacer. Pero la tercera, que es la que siento que menos se ve o se aplica, es la transferencia del ejercicio que yo estoy haciendo en el gimnasio a lo que yo necesito hacer después. Y acá tiene que ver con, sobre todo los deportistas, de por qué le voy a hacer a un deportista entrenar 100 veces o todo el tiempo press militar, por ejemplo, para estimular el hombro, cuando es un tenista que no usa nunca este movimiento, sino que usa más rotaciones y demás. Entonces lo estoy adaptando a algo que después no va a usar. Y es probable que haya un mismatch, de decir, che, acá estás generando mucha carga en este sentido, pero después tu cuerpo se desadaptó a hacer el saque de tenis, por ejemplo. Entonces, cuando sacás te duele el hombro. ¿Y por qué? Si estoy moviendo un montón de peso y estoy fuerte y tengo buena técnica y en el gimnasio no me duele, porque cuando vos te adaptás a un gesto, te desadaptás de muchos otros. Entonces, ahí la transferencia tenemos que empezar a ver qué nos conviene hacer. ¿Le pongo menos carga a ese tipo de gestos o adapto ese gesto para que sea más parecido a lo que va a hacer en la cancha de tenis y que entrene la fuerza contextual? ¿O tengo en claro que el costo puede ser este, igual lo pago? Eso es otra cuestión, por querer ganar masa muscular o lo que sea. Entonces, con esos tres parámetros, ya uno puede elegir qué costo quiere pagar. Progresión de la carga, técnica y transferencia al gesto que quiera hacer después o el gesto deportivo que vaya a hacer después. Bien, me gusta esto de qué costo quiere uno pagar, porque siempre hay un costo a pagar. Ahora, Obvio. viste que está la frase de uno es tan viejo como sus articulaciones dicen. Entonces, cuidar las articulaciones es fundamental. Y viste que muchas veces también la gente que va solo a gimnasio empieza como a perder movilidad o el famoso me siento muy duro. Y quieras o no, el músculo esquelético no deja de ser algo que está haciendo tensión por todos lados. Entonces, hacer solo gimnasio tiene sentido, vuelvo a decir, para una población general que quiere verse y sentirse mejor. Y acá ya te abro más preguntas también. Movilidad antes de entrenar tiene sentido. Esto que ha salido no hace tanto tiempo, por lo menos a la luz de la mayoría, de no tiene sentido estirar después del entrenamiento, vos nos dirás si tiene sentido o no, hizo que mucha gente ya no estire nunca más en ningún momento. Entonces, es contraproducente en función a lo que veníamos hablando. ¿Qué nos podés explicar acá? Mira, acá hay un principio que yo creo que tenemos que empezar a entender, que es dejar de trabajar en el cuerpo como no solamente por partes del cuerpo, sino también por conceptos. Un día trabajo fuerza, otro trabajo movilidad, otro día flexibilidad. Tratar de que todo eso se dé en el mismo momento con los movimientos que el cuerpo tiene que hacer. Es como si yo te digo, bueno, un día metemos carbo, otro día metemos grasa y otro día metemos prote. No tiene mucho Extraordinaria sentido. analogía. Hay que armar la composición de eso de una manera natural que supla las necesidades del día a día del cuerpo. Lo mismo pasa con el movimiento. Y tiene mecanismos propios el cuerpo para ganar movilidad sin sacrificar fuerza, para ganar flexibilidad sin sacrificar esa fuerza que estás tratando de generar o ese volumen muscular que estás tratando de generar. Lo que tiene todo esto es que al hacerlo de esa manera, prolijo y mantenerlo como bien en conjunto, obviamente los resultados quizás se prolongan un poquitito más o tardan un poco más en aparecer, pero estás haciendo las cosas bien, estás dejando que tu cuerpo se adapte a todo al mismo tiempo. Lo que hablábamos ayer, podés bajar de peso drásticamente si metes un ayuno gigante, pero a nivel salud quizás no sea lo mejor. Entonces, entender eso para mí es lo principal. Y yendo a la aplicación real, esto de ponerse rígidos tiene que ver con que estamos estimulando el músculo constantemente a que se contraiga de manera concéntrica, y el músculo tiene distintos tipos de contracciones. La concéntrica, que es acortar las inserciones del músculo; la excéntrica, que a pesar de lo que hace todo el mundo que piensa que es excéntrica,
no es simplemente estirar el músculo, es aprender a estirar el músculo con una tensión de soporte y a que la articulación vaya ganando rango de movilidad, pero sin apagar ese músculo, apagar entre comillas, y la isométrica, que es obviamente mantenerlo en un rango y mantenerlo constante. La concéntrica y la isométrica son las que más se ven en el gimnasio. La excéntrica se usa bastante mal, se intenta usar, se usa mucho en rehabilitaciones de tendones y demás, pero a mi gusto se usa bastante mal. Y ahí es donde uno puede empezar a combinar todo esto. Si yo quiero ganar movilidad, por ejemplo, Espera, supongamos que porque tengo... seguramente va a venir la pregunta, ¿se usa mal? ¿Qué es lo que se hace mal y cómo se debería hacer bien? Antes de que me pases al próximo tema. Bien, con respecto a lo excéntrico, normalmente se trabaja mejor en algunos lugares que en otros. Por ejemplo, en lo que es miembros inferiores se trabajan muchos ejercicios de frenado, por ejemplo, el descenso de la sentadilla más lento y no dejarse caer con el peso de la gravedad, o en las camillas de cuádriceps, bajar lento. Ahí se usa un poco mejor. Ahora, por ejemplo, cuando vamos a hacer trabajo excéntrico de abdominales o de oblicuos, ahí se empieza a complicar, porque son movimientos complejos que requieren de fijar la pelvis en una posición, que el tórax gire en otra. Entonces, hay lugares que como es más sencillo de ver visualmente desde afuera el frenado de ese estiramiento del músculo o de ese rango de movilidad, se hace mejor y hay lugares en los que no. Lo importante es entender que estirar un músculo no quiere decir que estés haciendo una contracción excéntrica. El músculo vos lo podés apagar a cero y estirarlo mucho y ahí va a ser un apagado y estiramiento total. Eso no es excéntrico, es mantengo una contracción y voy ganando movilidad sin soltar la tensión muscular. Ahí vas a tener una excentricidad bien hecha. En los ejercicios de frenado en miembros inferiores se van a dar cuenta porque bajan tan lento que sienten la contracción. O sea, es fatigante bajar de esa forma. Eso se debería buscar, que haya una fatiga en ese estiramiento, no que me relajé y me estiré. No pensar en el estiramiento. Ese es el concepto que a veces está erróneo y que en ciertos puntos, en ciertos ejercicios no se trabaja muy bien. Perdón que Eso te con una respecto a... consulta con respecto a esto. De hecho, el otro día veía un video de Ariel Couseiro, que en breve lo tengo que entrevistar también, que él hablaba de una conexión entre el cerebro y el músculo con respecto a la tensión que aplico en cierto grado de movilidad para poder mejorar esta movilidad. No es simplemente hacerlo, como decís vos, de forma, entre comillas, apagada, sino aplicando cierta tensión. ¿Está conectado con esto que vos que estás diciendo? Literal. Eso es lo que yo te decía de meter todo junto en una sesión, de que no sea un día movilidad y otro día fuerza. Es trabajo la fuerza mientras gano grados de movilidad. Que Extraordinario. es mantengo esa tensión que la genera tu sistema nervioso, mandando una señal de, che, no apaguemos este músculo, démosle soporte a la articulación. El músculo es un sistema de protección para que la articulación no se vaya de mambo y se terminen rompiendo todos los ligamentos o la articulación. Y hay sensores en el cuerpo que le mandan una señal a tu cerebro o a tu sistema nervioso para que mantengan una tensión de soporte para que esa articulación no se rompa. Tienen distintos nombres, no importa, son mecanorreceptores, sensan cuando hay mucho estiramiento o una tensión muy grande, por ejemplo, en los tendones, y te dicen, che, acá estamos corriendo riesgo, contrae algo y frenalo porque se rompe todo. Y ahí es donde sale la contracción. Uno puede entrenar esos mecanorreceptores. Cuando uno lo que hace es estirar de manera pasiva. Pasiva quiere decir esto, apagando el músculo y que haya una fuerza externa que haga la fuerza por mí, por ejemplo, para estirar el tríceps. Lo que hago es utilizar el apagado de mi músculo, no uso los mecanorreceptores y estiro todo eso. Lo que hago es empezar a inhibirlos. Esto es como la insulina. Si estás todo el tiempo forzando a que esos receptores trabajen de más o no se activen con mucho estímulo, se van a empezar a poner menos sensibles al estímulo que deberían sensar. Entonces, esos mecanorreceptores, cuando vos estirás, 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 le estás diciendo, che, no me prendas la contracción, déjame que llegue a más rango, así yo puedo ganar ese rango. Y después, el día que tu tríceps esté estirando mucho, tu sensor va a estar tan inhibido que no se va a dar cuenta a tiempo cuando tiene que contraer el músculo y te desgarrás, por ejemplo, o tu articulación termina sufriendo. Entonces, Interesante. ahí se empiezan a ver estos costos asociados de decir, si yo lo trabajo todo aislado, empiezan a pasar estas cosas. Empiezo a llevar exceso de tensión a algunos lugares y mi cuerpo no se da cuenta y no llega a responder a tiempo. Ese es el mecanismo fisiológico que se da. Entonces, esto que decías que estabas hablando con esta persona es súper importante. Es decir, ¿cómo puedo trabajar los rangos de movimiento sin perder tensión de soporte en todo el rango? Y eso se hace, por ejemplo, yendo de vuelta al caso del tríceps, es entendiendo cómo contraer bien el antagonista. Mi bíceps se va a contraer
y eso va a hacer que mi tríceps se estire protegido, porque hay tensiones de soporte por todos lados en la zona que estoy buscando estirar. Ujú. Eso se llaman estiramientos activos, quiere decir que están mediados por los propios músculos del cuerpo de la persona que lo está haciendo. Lo Bien. pasivo es cuando hay una fuerza externa, que puede ser mi propio brazo, alguien que me estire o que la gravedad me deje caer y me estire para un lado. Entonces, si vos lográs meter todos esos conceptos en conjunto, movilidad, flexibilidad y fuerza, en un mismo ejercicio, tiene mucho más sentido decir, voy a entrenar para mi salud. Si no terminás siendo esto, si voy al gimnasio soy súper rígido, si voy a yoga soy súper elástico, pero soy todo flaquito y no tengo fuerza, y así empezás con los estereotipos de cada disciplina, que te vas dando cuenta no solamente visualmente, sino por cómo la gente se comporta y transmite lo que hace en el gimnasio. Sí, de hecho, como decís, o sea, también uno ve con muchos chicos jóvenes en el gimnasio que empiezan a tener esta curvatura hacia adelante, que están con un volumen de masa muscular extraordinario, pero con una postura muy comprometida, y que después esto evidentemente en algún momento tiene que traer algún tipo de inconveniente porque van perdiendo movilidad por todos lados. Ni hablar. Fíjate, el entrenamiento de la fuerza, de la masa muscular, a nivel fisiológico tiene mucha evidencia de que es súper importante. El problema es que no se evalúa cuando se hacen ese tipo de estudios el costo a nivel macro osteoarticular, el costo biomecánico de eso. Y después tenés gente, por ejemplo, lo típico, si el trabajo de la fuerza y la masa muscular fuera lo más saludable, gente como, más allá de que están a veces un poco estimulados por sustancias, gente como Ronnie Coleman y demás, deberían ser súper saludables, y vos lo ves y el tipo está en silla de ruedas, o sea, no se puede mover porque el costo mecánico fue muy alto, por querer trabajar sobre solamente un concepto que es la masa muscular y el desarrollo de la fuerza. Entonces, entender esta relación entre cosas termina siendo muy similar a la nutrición, cómo se relacionan los macros, los micros, las calorías, no solamente un concepto y ya. Es que acá entra en juego el tema de, no es, bueno, para llevarlo a la parte de nutrición, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que tengo que consumir de proteína, por ejemplo? Y no es una cuestión de maximizar, es una cuestión de optimizar. Y es Exacto. distinto. Entonces, con respecto a todo esto que venimos hablando, ¿cómo juega el estrés? O sea, porque te vuelvo a decir, la mayoría de las personas con las que yo trabajo son profesionales, son dueños de negocio, y en Argentina esto es algo complejo. Trabajamos con gente de otros países, al igual que vos, pero el estrés diario, ¿cómo juega con respecto a nuestra biomecánica? Entiendo que no muy a favor. Claramente no. La respuesta al estrés tiene varias cascadas de cosas que se van dando en el cuerpo. Obviamente las hormonales son las que más se conocen, el pico de cortisol clásico que se conoce, y eso a la vez genera respuestas en el cuerpo a nivel físico, a nivel biomecánico. Una muy típica es uno se pone más tenso, por eso uno cuando tiene estrés empieza con contracturas, che, me siento cansado del cuerpo. Obviamente empezás a generar un desgaste energético mucho más grande, y cualquier desgaste energético te pone más predispuesto a fallar en cualquier cosa que hagas, sea física, sea mental, lo que sea que tengas que hacer, vas a estar operando de una fatiga tan grande que te va a llevar a que tengas más errores probablemente. Eso de base. Entonces ya el hecho de estar cansado cognitivamente te hace fallar en la coordinación de los movimientos, te puedes lesionar y demás. Pero después también hay un gran componente que es la respuesta de nuestra fascia. La fascia, como les decía, imagínense un traje de neopren que tenemos arriba de todos los músculos que nos cubre todos, y tiene la capacidad de contracción. Es menor que en el músculo, pero es algo que hace que el cuerpo esté como limitado a moverse. Es como si en vez de tener un traje de neopren, de repente pasaras a tener una armadura toda rígida. Te va a costar mucho más moverte, más esfuerzo, y obviamente cansado. Y tener que hacer más esfuerzo es la combinación para que te lesiones o empieces a gestionar dolores. Esa respuesta se da por este pico de estrés y limita o empieza a hacer que nuestros movimientos estén más condicionados. ¿Y qué va a pasar encima si arriba de ese estrés estamos adaptados a ciertas posiciones como estar sentados? Peor todavía, porque tu fascia por ejemplo, se contrae más cuando vos estás en flexión de cadera. Cuando te querés parar y estirar las caderas, chao, las lumbares tienen que hacer el triple de esfuerzo, empieza a doler la lumbar. Entonces, más allá de la respuesta fisiológica, cognitiva que todos conocemos, tiene una consecuencia física en el cuerpo que empieza por la fascia, pero también empieza a deteriorarte la calidad del movimiento y empieza a hacerte adaptarte mucho a esas posiciones donde vos pasás más tiempo. O sea, favorece más el mecanismo que hablamos al principio de adaptarse a lo que ya uno hace, le pone más intensidad.
Entonces, desde ahí ya genera un montón de compensaciones que obviamente contribuyen a dolores o lesiones. Perfecto. Bien, entonces, tema estrés, lógicamente, después cada uno verá cómo poder regularlo de alguna u otra forma. Dentro de las preguntas que tenía para pasarte, recién lo acabas de nombrar, el tema de las lumbares. Entiendo que también es por el estilo de vida y demás. A mí siempre me llama la atención, para bien, el rango de movilidad que uno tiene cuando es bebé. O sea, me pasa con mi nena de 1 año y medio y lo mismo con el nene de 8 cuando tenía esa edad. Cuando hacen una sentadilla de forma espontánea, y vos decís, esto es la perfección absoluta del movimiento, y después con el tiempo uno eso lo va perdiendo. ¿Eso se puede recuperar? ¿No se puede recuperar? Y para terminar de responder la pregunta que te había hecho hace unos minutos, la movilidad finalmente, entonces, ¿siempre vos recomendás hacerlo de forma activa o la movilidad pasiva también nos puede dar algún tipo de beneficio? O simplemente, chicos, no pierdan tiempo con esto. Yo la movilidad pasiva no la propongo en ningún tipo de abordaje, Bien. por una cuestión de que hay que tener en cuenta el mecanismo para ganar esa movilidad. No es simplemente gano movilidad a toda costa, porque después la persona no lo va a poder ejecutar con su propio cuerpo cuando necesita acceder a ese rango muscular. O lo va a hacer de manera pasiva y va a pasar esto que te decía, va a sufrir la articulación porque no tiene nada que lo frene antes de que se pase de largo. Quizás no a una repetición, pero repetitivamente está llegando a un rango sin protección, va generando microtraumatismos, como hablábamos al principio, que terminan desgastando. Esto pasa mucho, por ejemplo, es la incidencia de reemplazos de cadera en personas que hicieron yoga o de rupturas de labrum en personas que hacen yoga, tiene que ver con esto. Hay una incidencia muy alta de eso, de hecho hay estudios y demás, y tiene que ver con que están llegando a rangos articulares sin tanto soporte muscular que empiezan ya a solicitar el labrum de la articulación de la cadera, que es un cartílago, imagínenselo como un menisco, o ya empiezan a lastimar tanto el hueso que empiezan a generar como artrosis en la cadera. Entonces, yo lo que es pasivo, para terminar con el tema de movilidad, no lo recomendaría, siempre lo haría de manera activa. Hay diferentes maneras de trabajar activo en la movilidad de distintas articulaciones. Es una cuestión de ponerse a analizar un poquito, che, todo esto que estoy haciendo pasivo, ¿cómo le puedo poner carga y empezar a hacer que sea algo más activo? Que no dependa de apoyarse en el piso, de la gravedad que lo empuje o de que yo lo ayude. Simplemente pónganse a idear un poco eso. Después hay formas mejores y peores, pero por lo menos empezar a pensarlo activo ya va a dar un salto más grande en lo que es salud osteoarticular. Bien. Eso con respecto a la movilidad. Y después lo otro, no me acuerdo qué estábamos hablando. Habíamos hablado de cómo lo vamos perdiendo con respecto Ah, a eso. los chicos, al principio cómo hacen una sentadilla, que no sé, algún adulto vos tenés que explicarle los rangos de movilidad que tienen que, o sea, cómo tienen que poner los pies y demás, y que es un movimiento que lo tenemos totalmente innato, y cómo se Ujú. va perdiendo con la edad. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que me parece importante y que no se suele tener en cuenta. De hecho, mi tesis de grado tiene un poco que ver con esto. Cuando yo me recibí de kine, hice una tesis sobre el concepto de funcionalidad en la mecánica, en el movimiento de la gente. Y analicé distintos métodos. Hay un método que se llama DNS, que lo que hace es ver la evolución nuestra, no de la evolución de la especie, de homínidos a lo que somos hoy, sino de cuando somos bebés, cuando somos adultos. Y ese método lo que te propone es que vos para ser funcional tenés que tener las capacidades de cuando eras bebé, de llegar a los rangos articulares, a la estabilidad, a la presión abdominal de cuando uno es más chico. Pero ¿cuál es el problema acá y el sesgo que no se tiene en cuenta? Cuando uno es chico, la anatomía es, no sé cuánto porcentaje de agua, pero la mayoría es cartílago, sobre todo a nivel de las epífisis, que son las partes finales de los huesos donde se articulan. Entonces la flexibilidad de un bebé o de un niño termina siendo mucho mayor porque su anatomía no está en la misma Y estamos condición que cuando... comparando peras con manzanas, o sea, no es la misma estructura. Exactamente. Lo cual no quiere decir que también perdemos mucho por nuestro estilo de vida y demás cuando somos grandes y tenemos que recuperar gran parte de eso. O sea, también convengamos en que eso se pierde de más. Pero no podemos compararnos con ese rango articular de cuando somos chicos por una cuestión anatómica. Son dos cuerpos completamente diferentes. Entonces, ahí, haciendo esa salvedad, después sí hay que entender a qué rangos articulares uno necesitaría poder acceder, pero también hay variables anatómicas dentro de los adultos. Hay gente que, hay una disposición, por ejemplo, en la cadera, hablando de la sentadilla, que es el ángulo de la cabeza del fémur con respecto al cuerpo del fémur, que tiene un ángulo de retroversión, hacia dónde mira la cabeza de tu fémur. Hay gente que lo tiene más hacia atrás, gente que lo tiene más hacia adelante,
Y esa variación anatómica hace que haya gente que tenga menos rotación, menos profundidad en la flexión, o, por ejemplo, algo típico, hay gente que tiene proporciones de el fémur súper largo, tiene piernas súper largas y un torso más corto, y gente que no, gente que es más armónica en esas proporciones. Y vas a ver que el que es más armónico tiene más capacidad de llegar a la sentadilla profunda que el que tiene las piernas más largas. Y uno empieza, no, porque hay que darle más a la dorsiflexión del tobillo y demás. Es una cuestión de proporciones anatómicas. Por más que le des a la dorsiflexión del tobillo, no creo que llegue mucho más que eso, por una disposición anatómica. Entonces, también hay que empezar esto es lo que hacía hincapié hoy al principio, hacer la personalización o la individualizar el entrenamiento desde ese lado, desde lo cualitativo, no solamente desde, bueno, a vos te progreso la carga diferente porque recién empezás. Eso no es personalizar, es simplemente dosificar la carga. Y ese concepto es el que creo que se pierde mucho, y también se pierde mucho por esto que hablábamos hoy, las clases grupales. Es difícil poder mantener eso, pero está bueno que si lo detectás en un grupo, decirle, che, quédate tranquilo, esto no es que esté mal en vos, vos tenés esta disposición, entendemos que pasa esto, cómo te puedo ayudar a que lo hagas mejor con el menor riesgo. Y podés dar algunos tips sin necesidad de ponerte a analizar todo muy puntilloso. Tal cual. O esto que vos decías también, que lo veíamos con Francis en Bariloche. A partir de los resultados antropométricos, uno también puede sugerirle a una persona, en función a cómo es su esqueleto, cierto tipo de patrones de movimiento o deportes que van a potenciarlo más y no lo van a poner tan en riesgo. Ahora, Total. hablando dentro de riesgo y conectando un poco con nutrición y para hablar de un tema que hablábamos en privado súper interesante, ¿cómo influye el exceso de peso? O sea, en su momento también un kine me había dicho, ahí, mirá, ese, calculale que por cada kilo extra de peso que el cuerpo o que el esqueleto o las articulaciones están arrastrando, es prácticamente 4 kilos de presión sobre cada una de ellas. No sé si esta relación es correcta o es aproximada, pero una persona que, no sé, tiene 10, 15 kilos, y aparte ya con una movilidad comprometida y una funcionalidad media compleja, ¿cómo impacta esto en su salud en el día a día? Sí, bueno, tenemos dos componentes cuando, por lo menos cuando hablo del exceso de peso. Uno es esto del impacto que genera a nivel articular el hecho de cargar con más peso. Igual acá hay dos cosas a tener en cuenta. No sé exactamente la proporción, puede ser que esté bien esa que te dijeron, no la tengo en la cabeza, pero sí es cierto que ante más peso la compresión va a ser inevitable. O sea, es física pura. Si yo al auto le cargo 4 personas de 200 kilos, no es lo mismo que si le cargo 4 personas de 50. Va a andar diferente, va a tener menos fricción, inevitablemente. Después vos podés generar adaptaciones en el cuerpo para que se banque más carga y aprenda a lidiar con ese impacto de una manera más saludable. Lo cual no quiere decir que si le sacás carga no se va a sentir aún mejor. O sea, bajemos de peso, va a ayudar un montón, pero también aprende a lidiar con carga sin caer en impacto en las articulaciones y que sufra tu estructura por no saber cómo protegerlo. Entonces, eso por un lado, el hecho de, ante más compresión, simplemente por física pura, tus articulaciones van a tener que hacer más trabajo y van a sufrir un poco más. Esto funciona así en una casa, en un auto y en el cuerpo humano, porque no le escapamos a las leyes de la física. Y después, por otro lado, está muy acompañado, que no siempre está acompañado de el aumento de peso o de grasa corporal, que es la distensión abdominal. Es muy común de ver en personas con exceso de peso que tengan distensión abdominal, pero a veces en personas delgadas también pasa mucho. De hecho, te compartí un par de fotos de eso. Y ese es un factor que a nivel lumbopélvico para nosotros es un factor fundamental. Porque el abdomen es como una cavidad, imagínatelo como un cilindro que debería poder soportar esa forma con un buen sostén. Si yo dejo que se fugue la presión por el abdomen, eso empieza a ser, si mirás mis dedos gordos y te imaginas como si fueran mis lumbares, imagínense el cuerpo visto desde arriba, si se fuga la presión por el abdomen y se distiende el abdomen, sea por inflamación, por lo que sea, por falta de tensión muscular o lo que sea, eso se distiende y empieza a empujar las lumbares sin sostén, sin soporte. Y esa falta de soporte, quizás en estático no genera mucho problema, pero cuando uno se empieza a mover es como que empieza a bailar demasiado y hay un exceso de estrés mecánico en esa zona. Entonces, con la mayoría de nuestros pacientes que detectamos dolor lumbar y analizamos distensión abdominal, el simple hecho de corregir esa distensión trae un montón de mejorías en los dolores. Realmente nos duplicó la tasa de casos de éxito de dolor lumbar simplemente el hecho de trabajar sobre eso. Y yo te lo nombraba a vos porque
gran parte de ese trabajo viene a través de la alimentación, de detectar cuáles son sus irritantes. Nosotros trabajamos al principio como medio una especie de FODMAP para eliminar esos irritantes que le generan distensión, que no son los mismos para todo el mundo. Gente más reactiva al gluten, más reactiva a la lactosa, vos lo tenés más claro, a la fibra, a los granos. Ahí quizás vos nos podés incluso hasta dar más info de qué es lo que normalmente genera eso, pero ahí es donde entra el componente presión abdominal o distensión abdominal relacionado a la contención osteoarticular, sobre todo de la zona lumbar. Hay una relación muy directa ahí. Bien, bueno, lo que estás planteando es muy valioso porque hay mucha gente que no lo pone sobre la mesa cuando lo va a trabajar o quiere resolver ese tipo de dolencias. Sin embargo, bueno, como hablábamos, es un tema muy complejo, porque de hecho el otro día lo hablábamos con Nikki también, que la conocimos y para quien no vio todavía la entrevista, es cardióloga y deportóloga de AFA y de Boca. El efecto nocebo es muy poderoso, muy Ujú. poderoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez hay gente que por ver las redes o exponerse a redes sociales inadecuadas empieza a quitar cierto grupo de alimentos y nuestra microbiota es completamente adaptable a lo que nosotros le vamos dando, por lo cual también se desadapta. Entonces, personas que no comían legumbres por mucho tiempo, no solamente meses, años, de golpe, no sé, ven el video que subí ayer con Francis hablando de la importancia de la fibra, entonces dice, bueno, perfecto, tengo que incorporar legumbres. E incorporan un tazón de diversas legumbres y lógicamente que tu cuerpo no está adaptado. Volvemos a lo mismo, que era otra de las preguntas que te voy a hacer en breve. O sea, ¿hay ejercicios lesivos? Y vos vas a decir, y tal vez probablemente hay gente que no está adaptada a ese tipo. Bueno, con respecto a la alimentación, lo mismo. No es que hay tanta gente que requiere un plan de alimentación de FODMAP, que sí, por supuesto, en casos clínicos es muy interesante utilizarlo y es clave, pero sí, más bien yo diría una readaptación a, bueno, ¿qué es lo que querés empezar a incorporar para que no te genere esta distensión? Porque la distensión no es porque sos reactivo al alimento, es porque no estás adaptado. Ujú. Entonces, sí es una terapia súper válida, pero te vuelvo a decir, es un tema complejo, porque como también entra en juego las creencias de la persona y la información a la que está inundada hoy con redes sociales, de la fruta es mala, o sea, todo tipo de hidrato de carbono es M, por no decir otra palabra. Viste, es como la frase, si el perro vos le decís que tiene rabia y no la tiene, le da. Entonces la gente ahora no puede comer un paquete, no, o sea, no puede comer un plato de frijoles, no puede comer pastas, no puede comer absolutamente, no puede comer un pan porque ya automáticamente se distiende. Entonces, es complejo ese tema. Nosotros lo que vemos desde este lado es más un efecto nocebo que algo real. De hecho, la otra vez lo hablábamos con Francis y han estudiado a muchas personas que decían, no, es que yo me inflama cierto tipo de alimentos y lo han estudiado hasta incluso con biopsias y han visto que era efecto nocebo totalmente. Pero bueno, el efecto nocebo, al igual que el placebo, es un efecto muy potente. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago? Por más que la persona yo le diga, no, pero escúchame, vos no tenés ningún tipo de inconveniente con respecto a incorporar este tipo de alimentos, pero la persona te dice, cada vez que los consumo me inflamo. Entonces, bueno, hay que tratar el síntoma. Como decimos siempre, ¿no? Uno puede trabajar con la realidad o con la percepción de la realidad. Y por más que la realidad diste de la percepción del paciente, siempre lo que hay que trabajar es con la percepción de la realidad del paciente. Entonces, en esos casos me parece fundamental incorporarlo como una especie de terapia. Ahora, vos que in situ lo has trabajado de manera multidisciplinaria, has visto resultados extraordinarios cuando uno hace este tipo de dietoterapia. Sí, o sea, en un principio, cuando empezamos, yo no trabajaba en ese momento con una Nutri, simplemente me gusta estudiar y ver cosas, empecé a ver, bueno, esta tendencia de todo lo que se hablaba del gluten, la típica, lees cerebro de pan, empezás a ver todo ese tipo de cosas que se Hemos pusieron de pasado moda. todo por ahí, sí. Claro. Entonces empezás a probar, lo empecé a probar conmigo, lo empecé a probar con distintas personas, y me di cuenta que al principio se ven cambios que decís, che, esto siento un cambio en el cuerpo, puede ser trabajo de la percepción, pero después te das cuenta que a largo plazo decís, che, pero puedo probar esto y no ser reactivo, puedo adaptarme a esto. Y empezás a ver, y hay condiciones en las que no, obviamente un celíaco o alguien que tenga intolerancia a la lactosa y demás, son condiciones que hay que trabajarlas aparte, ¿no? Es un caso patológico.
pero lo que empezamos a hacer fue empezar a probar y decir, bueno, este tipo de cosas te irritan, vamos a reducir el consumo, ver cómo evoluciona, en este caso lo que yo estoy evaluando, mi tesis es sobre la distensión abdominal, después a nivel nutricional lo maneja la Nutri, y veamos si esto nos da mejores resultados a nivel mecánica y distensión abdominal. ¿Nos dio buen resultado? Buenísimo. Si la persona desea y quiere seguir incorporando ese tipo de alimentos porque le gusta, lo disfruta, la Nutri considera que le hace bien o lo que sea, lo empezamos a tratar de incorporar de manera progresiva, que se adapte y ver si realmente no nos vuelve a perjudicar en esa distensión abdominal o en esa mecánica. Es lo que hablaba con Francis en el retiro de medio que aplicar el método científico en campo, no quedarme con las conclusiones de el gluten es malo, porque lo leí en un estudio que la conclusión es el gluten es inflamatorio. Pará, testealo vos, poné el método científico en tus propios pacientes, fíjate si podés reproducir ese resultado o incluso encontrar otro nuevo y aplicar lo que realmente te dé resultado con tu muestra de gente, con tu contexto, con tus objetivos, porque el objetivo mío que es quizás más mecánico es diferente a alguien que busca rendimiento en una competencia como Kiara en su momento cuando estuvimos ahí en el viaje. Entonces, entender creo que lo contextual de qué necesita la persona, qué objetivo estás buscando, de poder medirlo vos y trabajar a la par con el efecto más del síntoma, el efecto nocebo, placebo que le genera a la persona, son todas cosas que hay que ir metiendo en la bolsa y combinarlas de la mejor manera posible. De vuelta, quizás a nivel nutricional hay gente que necesita ciertas cosas que a nivel mecánico no machean y ahí hay que ver qué sacrificamos. Entonces, dependiendo del objetivo, va a cambiar. Pero bueno, es un laburo interesante y es lo lindo de haber incorporado una Nutri en el equipo también para aprender de eso. No, y está bueno porque quieras o no, claro, al bajar la presión intraabdominal, a vos te libera para poder trabajar mucho mejor toda esa zona y ver estas mejoras que nos estás comentando. Finalmente, lo mismo, o sea, no hay un alimento que sea indispensable, lo que uno busca es que no se caiga en alguna deficiencia nutricional, entonces buscan otras alternativas. Bueno, si esta persona esto le cae mal, sea porque es intolerante o porque está el efecto nocebo jugando de por medio, whatever, o sea, simplemente busquemos dónde, o sea, cómo cubro estos nutrientes que tenía a través de ese alimento en otras opciones y punto. O sea, tengo la mejora final en el N1 con el que estoy trabajando, que finalmente es lo Totalmente. importante. Bien, hemos tocado varios temas. Ya hemos hablado de entrenar al fallo, eso ya. Bueno, de hecho, no nos dijiste tu opinión. Esto de ahora, entrenar al fallo o cerca del fallo o directamente un poco a distancia, más a distancia del fallo. ¿Qué opinas? Yo creo que está bueno trabajar al fallo o cerca del fallo, siempre y cuando no se sacrifique demasiado la técnica de los ejercicios para no aumentar el costo osteoarticular que te hablaba, ¿Cómo porque haces? Acá voy a ser como abogado del diablo. ¿Cómo haces cuando estás entrenando al fallo para justamente no fallar en la técnica? es encontrar el fallo, un fallo en el medio, creo que lo dividen entre fallo técnico y fallo muscular, encontrar un punto intermedio entre esos dos. Te va a permitir fallar un poquitito la técnica para llegar un poquito más al fallo muscular, pero no que llegues a una técnica completamente desastrosa con tal de que el músculo no dé más. Entonces yo trato de buscarlo ahí y nuestro parámetro, nosotros que trabajamos con gente con dolor o lesiones, es que en esa búsqueda del punto intermedio no aparezca el dolor. Si al momento de sacrificar un poquitito la técnica para llegar un poquito más al fallo muscular aparece dolor, bueno, bajamos un poquito el umbral de ese fallo. Cuando hay dolor en el medio, tenemos que encontrar ese punto también como algo importante a considerar en la búsqueda de ese fallo. El tema es, muchas veces, quizás no aparece dolor, pero porque estamos compensando en otro lado. Y a la larga, después de buscar el fallo constantemente, y no, supongamos que es una persona con dolor lumbar, y llegamos al fallo de la técnica, empieza a fallar un poquito, pero no le duele el lumbar, pero está con las cervicales haciendo todo el esfuerzo. Quizás la lumbar no le duele, pero después de 2, 3 semanas de hacer eso, las cervicales le empiezan a doler. Entonces, tenemos que ser muy críticos y observar cómo se relaciona todo el cuerpo a la hora de buscar el fallo. Por eso es algo que yo no hablo mucho de buscar el fallo en mis videos y demás, porque hay que explicar todo esto y la gente empieza a ponerse como a agarrar un concepto y usarlo a su favor. Y hay que entender cómo la mecánica se relaciona en general y cómo hacer cuando hay dolor, cómo hacer cuando
quizás la zona de dolor no duele, pero empezás a compensar en otro lado. Y algo típico que se habla mucho es, bueno, la postura no es tan importante, lo que importa es que vos la puedas ir variando y esto para mí es algo erróneo porque por algo hay una técnica ideal para cada ejercicio, porque no es lo mismo hacer un peso muerto con una buena técnica que con una mala técnica, porque claramente vas a saturar ciertas estructuras que no son las ideales. Entonces, ahí entra en juego todo esto. En el fallo técnico, decir, bueno, hay fallo técnico, puedo empujar un poquito más siempre y cuando no haya dolor o no haya compensaciones excesivas que me vayan a llevar el problema a otro lado Ujú. y es pasarse un poquitito del fallo técnico, no llegar tan cerca del fallo muscular. Por lo menos nuestra forma de trabajarlo. Y coincido plenamente. De hecho, la otra vez escuchaba a un físico-culturista natural que decía, para sacarle el mayor jugo a una serie, siempre tenés que buscar una repetición antes de lesionarte. Y yo decía, wow, o sea, bueno, estos tipos lógicamente manejan otro tipo de cabeza, pero como digo siempre, ¿no? Para hablar de público general que quiere ver si sentirse mejor, la evidencia ha demostrado que no hay tanta diferencia entre entrenar al fallo o guardarte 3, 4 repeticiones y mantener rangos de seguridad que no molesten. Ahora bien, Total. ya para ir cerrando, porque como sabíamos nos iban a quedar varios temas afuera, pero más allá de eso, te lo pregunté en el retiro, lo nombraste vos recién. Peso muerto sí, peso muerto no. ¿Qué hacemos ahí? Bien. Es un gran tema y ahora se pone bastante de moda. Hubo un video de Anselmi también que salió medio polémico por todos lados. Es lo que te contestaban ese día, que la verdad es que es lo que nos hace sentido a la mayoría de los que le ponen un poco de ojo crítico a esto, es el cuerpo es una máquina que se adapta a prácticamente cualquier cosa, a toxinas, a movimientos, a alimentos. Hay gente que vive en la calle y come cualquier cosa y no tiene problemas de salud como alguien que vive acá, come todo gluten free, se enferma cada 5 días, está distendido. Entonces, el cuerpo se adapta. Si uno le permite de a poco adaptarse a eso, lo puede hacer sin ningún problema. Ahí es cuando yo te hablaba de la gestión de la carga o la progresión de la carga y la gestión de la técnica. Si eso se hace de manera óptima, el peso muerto es un ejercicio al cual te puedes adaptar y no lesionarte haciéndolo. Ahora, lo que sí te va a hacer, como te decía, te vas a adaptar tanto a ese ejercicio o tanto a ese tipo de estímulo que te vas a adaptar de ciertas otras cosas. Entonces, si vos sos un deportista que hace movimientos unilaterales como correr, una corredora, caso de Kiara, Ujú. no la voy a hacer priorizar un ejercicio como el peso muerto constantemente, que es un movimiento bilateral con una carga excesiva para el deporte que ella hace, porque la estoy adaptando a algo que no va a usar en absoluto. Y de vuelta, la estoy adaptando a un plano completamente sagital y vertical con una carga excesiva y ella después se va a mover en un plano horizontal, con una carga unilateral constantemente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es esto. Si vos sos un powerlifter, un levantador olímpico que necesitas para tu deporte hacer peso muerto, armá una buena progresión en la carga, trabajá sobre tu técnica y es el mejor ejercicio que puedes hacer para tu disciplina. Ahora, si vos sos un deportista que no requiere de ese tipo de movimientos, es muy probable que como estás tan adaptado al peso muerto, después cuando quieras correr, saltar, lanzar y demás, aparezcan dolores, lesiones, porque no estás adaptado a ese tipo de movimiento. Y mucha gente acá trae a colación, pero los deportistas de elite, allá en Europa, los futbolistas hacen peso muerto. Si ustedes miran la cantidad de tiempo que esos deportistas pasan jugando al fútbol versus la cantidad de tiempo y de carga que le ponen al peso muerto, se van a dar cuenta que están mucho más adaptados al fútbol que al peso muerto y por eso es que no les genera ese problema. El problema acá es que estas personas que laburan en oficina 8 horas, van 3 4 veces por semana a hacer peso muerto y después van al domingo a jugar un partidito de fútbol y se desgarran. Y sí, porque no te moviste en toda la semana en el deporte que vas a hacer el fin de semana. Cuando te moviste, lo hiciste adaptándote al peso muerto y después querés rendir con movimientos explosivos en situaciones caóticas y de resolución cognitiva alta con algo que no tiene nada que ver con eso que entrenaste en la semana. Entonces, claramente va a aparecer ahí un mismatch entre lo que preparé mi cuerpo para hacer en la semana y lo que estoy haciendo el fin de. Y ahí es cuando yo te digo, peso muerto malo o bueno, y depende. Como hablamos con Nicky en su momento de la inflamación. ¿Es buena, mala? Depende. Bien, esa generalmente es la respuesta que no le gusta a la gente, pero es la que aplica prácticamente en todo. O sea, hidratos de carbono sí o no. Y depende. O sea, proteína 2 gramos por kilo de peso, depende. O sea, depende de muchos factores. Pero bueno, o sea, la gente generalmente le gusta tener este tipo de respuestas que no, Obvio. bueno, van a depender del contexto. Lo mismo, Totalmente. incluso entiendo que a la hora de trabajar el peso muerto, la importancia de trabajarlo también de manera unilateral.
O sea, no solamente siempre con barra, que es lo que uno conoce. Ahora, ahí también requiere de tener una propiocepción un poquito más delicada, ¿verdad? O sea, ¿recomendás trabajarlo unilateralmente o mejor no? A ver, de vuelta, o sea, podés trabajar una progresión que te ayuda a adaptarte a eso. Lo que yo Perdón, creo es te que digo por qué, porque he visto en clases de CrossFit que se trabaja unilateralmente y es donde más he visto gente que dice, me tiró, me cagué, me rompí, y no lo veo tanto cuando lo hacen de manera bilateral. Entiendo que por el efecto compensatorio de, bueno, tenés mecanismos de algo va a atajar el problema, pero cuando vas al unilateral queda al descubierto. es un poco lo que hablamos hace un rato de cuando había simetrías en los deportes asimétricos y demás. Es lo que te contaba de no por generar más carga de ese lado que está menos desarrollado, vas a estar solucionando el problema. Hay fallas en la calidad del movimiento, en la distribución del estrés, en la armonía de ese lado. Entonces es muy probable que el lado que tiene una armonía no tan buena empieza a compensar un poco más y salgan a la luz cuando practicas algo asimétrico las diferencias entre un lado y el otro. Ojalá no sea con lesiones, pero muchas veces pasa con lesiones o dolores, o me tiró o algo de eso, me quedé duro. Entonces es cuando hay que entender que no por el hecho de trabajarlo unilateral ya estoy solucionando el problema. Hay que entender, che, si lo vamos a trabajar unilateral, ¿qué tipo de movimiento hace de este lado y qué tipo de movimiento hace de este otro? ¿Qué calidad tiene ese movimiento? De este lado están las proporciones de movimiento bien, hay buena estabilidad, hay rangos de movimiento en los cuales se puede sostener con tensión, y de este lado no tanto. Bueno, entonces antes de ponerlo a hacer asimétrico y que trabaje con carga ahí, por más mínima que sea, trabajar sobre esos componentes de ese lado de movimiento, armonizar ese lado, y después empezar a gestionar ese movimiento o ese entrenamiento más unilateral según lo que la persona pueda acceder con su calidad de movimiento, no solamente la cantidad de peso que le vas a poner. Perfecto. Bien, ya para ir cerrando, eh, reitero que para mí lo ideal sería lo que vos comentaste varias veces, hacer un análisis biomecánico de cómo está cada uno individualmente, porque entiendo que es un error esto de que muchas personas, no sé, quieren bajar 10, 15, 20 kilos incluso o más y salen a correr. Y el Claro. salir a correr justamente puede llegar a ser totalmente contraproducente desde este punto de vista, como decís vos. Y muchas personas hoy en día lo que hacen es recurrir, quiero saber tu opinión, a la quiropraxia. ¿Qué opinión tenés? Esta ya es la última pregunta con respecto a esta práctica. ¿Es interesante? ¿No es interesante? ¿Lo recomendás? Incluso un quiropráctico que conozco de CrossFit siempre dice, está bueno para venir a hacer un acondicionamiento de chasis y balanceo cada tanto. Pero bueno, contanos un poco más porque yo ahí desconozco. Bueno, yo soy osteópata también, en realidad un máster en osteopatía, que tiene muchas técnicas compartidas con quiropraxia, perdón, que es esta cosa que se ve en las redes de sonar las articulaciones y de que te acomoda en la columna, entre comillas. Hay muchas técnicas que son compartidas, parten como de la misma base. Después la osteopatía se desarrolló mucho más y se metió más en tejido blando, trabajo visceral, neurovegetativo, bueno, se fue por otra rama. Pero hay muchas cosas que son compartidas, entonces puedo hablar desde adentro de todo esto. Y tuve colegas y mi ex jefe es quiropráctico. Y no me parece un mal abordaje, pero no va a solucionar el problema de base, es lo que te decía hoy. Termina siendo un abordaje pasivo, porque la fuerza la hace el quiropráctico para acomodarte o destrabarte el cuerpo, hablando en lenguaje fácil. Y lo que vos necesitas es entender cómo eso que te destrabaron lo puedo mantener con mi propio cuerpo, porque si no me va a volver a pasar. O sea, si Pero, yo se me traba el cuerpo porque me muevo mal, me lo destraban, pero me sigo moviendo mal, se me va a volver a trabar. Entonces, ese ciclo no termina nunca. ¿Qué les digo yo a mis pacientes cuando me vienen con estas consultas? Che, me gusta ir cada tanto, siento que me hace bien y no tiene ningún, la verdad es que hay muy poco costo asociado a hacerse quiropraxia o osteopatía, te no hay diría que casi ningún ninguno. riesgo a cuando te suenan el cuello, todas estas cuestiones. El riesgo es prácticamente nulo. Hay evaluaciones que Me el interesa el terapeuta... prácticamente, porque cuando uno entra en el prácticamente pasa a ser el 100% de la gente que tuvo riesgo. Pero, Por eso, ese tema es, hay una alteración en la arteria vertebral que pasa por las cervicales altas, que cuando uno manipula ese tejido, si esa arteria ya tenía algún tipo de lesión, vos estás manipulando un tejido que ya tiene una lesión.
creo que no hay evidencia, no estoy 100% seguro, por eso digo creo, pero hasta cuando yo estudié no había evidencia de algún caso de que se haya roto esa arteria por la manipulación. Ok, Pero sí casos en los que no se evaluó esa arteria, se manipuló igual sobre una arteria que ya estaba lesionada y generó algún tipo de sintomatología. No te vas a quedar parapléjico ni nada raro, pero para eso nos dan herramientas a los profesionales que están bien formados y con una formación académica ética, vida y ética. para evaluar esa arteria previo a manipular y decidir si se manipula o no. O si esa arteria tiene algún tipo de alteración o hay algún tipo de proceso de artrosis que puede irritar esa arteria, la manipulación termina siendo una técnica diferente para no generar esa irritación. Entonces, Ok. por eso te digo que prácticamente si está bien hecho y hay una buena formación, eso no va a tener riesgo. Ahora, hay mucha gente que no tiene esta formación, que no entiende esto o que se lo saltea sabiéndolo, y ahí está el riesgo. Ahí termina siendo el 100% del que le pasa. Entonces, ahí es donde está bueno entender la diferencia entre una cosa y otra. Lo que está bueno también para el paciente es, si a vos te da impresión esto, porque escuchaste, porque viste lo que sea, cuando vos al terapeuta le decís, no me manipules las cervicales, por más de que el terapeuta lo crea, ya te tiene que dejar de tocar las cervicales. Otro Ok. tipo de trabajo, puede ser un trabajo a nivel tejido blando, masajes, técnicas miofaciales. Esa es la regla que a nosotros nos enseñan cuando nos formamos, es, si el paciente te dice, no quiero esto, hay 1000 técnicas más para trabajar sobre esto. No hace falta que lo uses. Pero bueno, es una técnica que suele generar mucho efecto de placebo, de me alivió porque me desbloqueó, me destrabó la columna, cuando en realidad no es que físicamente pasa eso. Pero bueno, volviendo un poco a esa pregunta, yo creo que está bueno siempre y cuando vos lo complementes, esa quiropraxia o osteopatía, con algo que realmente estimule tu cuerpo a mantener esas correcciones. Claro, que resuelva la Entrenamiento, causa. O sea, esto es como el antiácido, pero no modifico mis patrones alimenticios. Entonces está todo bien. Sí, se fue la acidez, pero porque hay algo externo. O sea, si querés literal. utilizar eventualmente un antiácido, ok, pero no puede ser la base. O, bueno, ahora, cuando yo, por ejemplo, a mí me cargan porque yo, no sé si se escuchó, me suena todo. O sea, esto ya, viste, el paso del tiempo. ¿Vos cuánto tenés? Vos sos joven. Yo tengo 30. 30. Bueno, ya después de los 40 empiezan a aparecer algunas cositas por ahí. Estos ruidos que escuchamos son buenos, son malos, es tan peligroso como la gente piensa. Viste que hay gente que te dice, no, no te suenes los dedos porque se te van a ir deformando. Están todos estos mitos. Y hay otras personas que te dicen, no, tranquilo, son bolsas de aire, etcétera, etcétera. Pero ahí sos vos quien nos puede decir, chicos, tranquilos o no. Literal. Eso lo que pasa en las articulaciones, se hacen como unas burbujitas de gas, porque el componente del líquido sinovial, que es lo que está dentro de las articulaciones, genera eso. Y cuando uno llega a ciertos rangos articulares, es como que la burbujita queda atrapada y de repente, ¡pac!, la explotó y te termina de generar ese último rango de movilidad. Eh, la realidad es que no te va a hacer mal siempre y cuando no estés buscando rangos súper excesivos para tratar de sonar. Si yo me doy vuelta el cuello hasta mirar para Pero atrás, como el exorcista, ahí puede que sí. ahí ya estás forzando demasiado. En rangos cortos y trabajándolo de manera sutil y no haciendo una fuerza excesiva, si eso suena, no trae ningún problema. El sonido no es el problema. El problema es cuando forzamos el cuerpo con tal de buscar ese sonido a lugares donde ya no es tan práctico o saludable estar con las articulaciones. Lo mismo, por ejemplo, el tema del cuello, hay mucha gente que lo hace desde la mandíbula y tienen problemas en la ATM, entonces ahí también hay que considerar ese tipo de cosas. La realidad es que en lo posible, si no pasa nada, si eventualmente te sonás alguna articulación, lo posible, si van a buscar que alguien les alivie esa tensión o que les suene, busquen a alguien que sepa, que se los haga cuidado y hágalo bien. Y después, por otro lado, cuando lográs ser biomecánicamente bueno con tu cuerpo, lo generás dentro del entrenamiento. Yo hoy en día estoy entrenando y llego a ciertas posiciones en las que el cuerpo va sonando porque tu propio músculo fuerza la articulación a destrabarse. Pero bueno, ese ya es otro paso cuando aprendes a utilizar bien tu cuerpo y lo haces cavitar con tu propio músculo traccionando la articulación. Que eso sería lo ideal, porque es lo no pasivo, completamente activo, que llegaste bien, bien puntual al punto que necesitabas mover en tu cuerpo. Pero en principio no, eso no te va a generar ningún problema, siempre y cuando no estés forzando mucho la estructura, ¿no? Perfecto. Bueno, Juanma, ni me di cuenta y ya pasó más de una hora. Cada vez que tenemos la suerte de charlar, y en serio es un placer haberte conocido y poder tener esta relación. Ya sabes que cuando te vengas para Mendoza tenés este hospedaje y lo mismo te iré a visitar la próxima que vaya para Buenos Aires.
Nos han Obvio, quedado algunos temitas que seguramente coordinaremos para otra próxima charla, que ojalá ya sea personal, pero bueno, obvio. agradecerte el tiempo, el espacio. Después, bueno, no sé si quieres hacer algún comentario o algún aporte final, algo que no te haya preguntado, que quieras que charlemos. No, creo que lo más importante es eso, entender que todo lo que ven en redes sociales no lo tomen como absoluto, tómenlo con pinzas, empiecen a tratar de a tratar de ver qué necesita su cuerpo a través de asesoramientos con gente que los pueda orientar en, vos estás en esta situación, necesitas esto y para vos hay ciertas cosas que van a aplicar de las redes sociales y ciertas cosas que no. Las redes hoy son un mundo que todo el mundo mira, estamos 8 o 9 horas con el celular en la mano mirando gente que dice cosas y mucha gente no entiende lo que está diciendo o no entiende cómo eso se adapta al contexto de cada uno. Entonces, para mí ese es el mensaje que entiendo que vos con tus reacciones tratás de promover mucho y yo trato de hacer lo mismo. Y no es con la idea de ir en contra de todo el mundo, sino con la idea de entender, che, hay un gran depende acá de por medio, que es lo que charlamos todo el día hoy, y que si la gente no lo entiende, se puede poner en riesgo y la verdad que nos pone también con una mala reputación como profesionales si no lo aclaramos, porque dicen, che, este kine me hizo mal, este Nutri me hizo mal, no me dio resultado. Y la realidad es que hay que ser responsables y éticos con eso. Entonces, tanto para los profesionales que están en redes como para la gente que lo consume, creo que este tipo de charlas puede venir muy bien, así que como cierre creo que es un mensaje que está bueno cerrar. Extraordinario, nada más que agregar. Juanma, querido, mil gracias nuevamente y bueno, seguimos charlando por privado y lo que necesites, como siempre, a disposición. Igualmente, muchísimas Dale, gracias por el tiempo. abrazos para la familia, nos vemos, cuídate.